Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 12 de julio del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, vamos con las noticias del frente político. Recuerden que todo ciudadano responsable debe informarse equilibradamente de lo que pasa en la política de su país. Muy bien, primera noticia. El Poder Judicial evaluará el jueves 25 de julio el pedido de la Fiscalía de Prisión Preventiva contra el ex mandamás de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata. Hace unos días el Ministerio Público incluyó a Barata en el caso Gasoducto del Sur y solicitó 36 meses de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de colusión agravada en calidad de cómplice. El pedido fue realizado por el segundo despacho del equipo especial Lavajato, a cargo de la fiscal provincial Giovanna Mori. De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, el Ejecutivo participó directamente en las coordinaciones con el gobierno del expresidente Ollanta Humala para favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en la adjudicación del proyecto Gasoducto del Sur. En el requerimiento de prisión preventiva, la Fiscalía argumenta que pide 36 meses para asegurar que Barata no impida el desarrollo eficiente de la investigación para garantizar la presencia del imputado durante todo el proceso y porque este caso es de tipo complejo por su magnitud y la gran cantidad de personas implicadas. Esta solicitud de prisión preventiva fue realizada una semana después de que el Poder Judicial revocara el acuerdo de colaboración eficaz que tenía Barata, que le confería beneficios como inmunidad en los casos de corrupción de Odebrecht. Según el diario El Comercio, la Fiscalía ahora también deberá acusar a Barata por los otros 3 casos, digamos, importantes en los que está implicado, como o en los que ha admitido culpabilidad incluso y en los que se había visto beneficiado por el acuerdo de colaboración eficaz. Me refiero aquí a los casos de la Interoceánica Sur, el Metro de Lima y la Vía Evitamiento de Cusco. Sin embargo, el Ministerio Público no podrá acusar hasta que la revocación del acuerdo de colaboración eficaz sea confirmada en una segunda instancia, dado que la defensa de Barata ha apelado inmediatamente esta decisión de primera instancia. Puede que falte pues algún tiempo más para saber si es que la Fiscalía va a poder acusarlo o no. Ok, segunda noticia. El expresidente Alejandro Toledo sufrió una descompensación en plena audiencia judicial por el caso en el que se le imputa haber recibido sobornos justamente de Odebrecht y pidió que lo trasladaran de emergencia a un centro de salud. En el video de la audiencia en la que Toledo participa de forma virtual desde el penal de Barbadillo, se ve incluso que forcejea con un funcionario del INPE que estaba a su lado, quien, hay que decir, maneja las cosas de manera bastante autoritaria porque trata de evitar a la fuerza que Toledo siga haciendo uso de la palabra. No tengo cómo saber si Toledo estaba realmente sufriendo algo serio en ese momento o si estaba fingiendo ese padecimiento. Pareciera que el funcionario del INPE sí cree que se está victimizando sin base y por eso actúa de esa manera, pero el que lo haya hecho a los ojos de quienes ven el video va a parecer, o me ha parecido a mí en todo caso, excesivo, y eso va a favorecer pues a la victimización de Toledo si es que ese era su objetivo. Luego, Toledo mismo y su abogado Roberto Su han llamado la atención sobre el hecho de que no hay un médico que haya visto al expresidente hace varios días. En fin, luego ha aparecido información por parte del INPE en el sentido de que Toledo se encuentra, entre comillas, estable y que no necesita ser trasladado a un hospital, según cita El Comercio. Están queriendo dar a entender aquí, me parece, que él ha fingido el incidente. Cabe recordar que Toledo está cumpliendo un mandato de 18 meses de prisión preventiva tras ser extraditado desde Estados Unidos en un proceso penal en el que, como les decía, la Fiscalía le imputa haber recibido una coima de 25 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht. Tercera noticia. La Cancillería colombiana ha sacado un comunicado en el que lamenta las declaraciones de su funcionario Diego Cadena en el sentido de que la isla Santa Rosa en Loreto estaba, entre comillas, ocupada irregularmente por el Perú.
porque la soberanía sobre este territorio estaba de alguna manera en disputa, según ese funcionario, y que nuestro país no podría atribuírsela. Lo que señala el comunicado de la Cancillería colombiana, según reseña RPP, es que este funcionario de menor rango no tenía atribuciones para pronunciarse sobre temas que deben ser discutidos por las cancillerías al más alto nivel, de modo que lo está desautorizando en cierta medida, pero tampoco dice el comunicado que hubiese estado equivocado. Más bien podría leerse entre líneas que lo que está señalando es que sí tiene que haber una discusión sobre este tema, solo que no al nivel en el que se dio, sino quizá entre las cabezas de las respectivas cancillerías. Si yo estuviera en el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano, no tomaría pues este comunicado como si nos hubiesen dado expresamente la razón, porque no parece ser el caso. Cuarta noticia, temas del frente preelectoral. En una entrevista en el programa de Beto Ortiz en Willax, Keiko Fujimori afirmó ya ahora de manera más explícita que le gustaría que su padre, Alberto Fujimori, sea el candidato presidencial de Fuerza Popular en el 2026 y que, de ser ese el caso, ella no estaría en la plancha, sino que realizaría otro tipo de labores desde su cargo de presidenta de partido, como ayudarlo en armar los equipos de campaña, etc. Sin embargo, Keiko Fujimori prefirió no entrar a la discusión legal sobre si Alberto Fujimori puede postular a la presidencia o no. Digamos que el mensaje que ya de manera consistente viene transmitiéndose desde la cúpula de Fuerza Popular es que sí se quiere que Alberto Fujimori sea candidato, que tiene él derecho a ser elegido como cualquiera y que cualquier discusión sobre impedimentos para postular pues se verá en su debido momento. Aquí yo les voy comentando, o les he venido comentando que cuando hablamos de los impedimentos para postular que aplican al caso del expresidente Alberto Fujimori, no estamos hablando de un área gris del derecho donde hay argumentos válidos de ambos lados, estamos hablando de un caso que objetivamente es muy claro, salvo que se haga una modificación constitucional pensada específicamente en la situación de Alberto Fujimori. Este está impedido de postular por las sentencias penales que tiene todavía en cumplimiento, respecto de las cuales no ha terminado de pagar tampoco las reparaciones correspondientes y que no se anulan por efecto del indulto que le fue concedido por el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, más allá de los deseos de su partido y de los electores que puedan estar interesados en darle su voto, hay un impedimento a postular objetivo aquí que es indubitable, que no aplica, por ejemplo, para Keiko Fujimori mientras ella esté libre de sentencias, pero sí para su padre Alberto Fujimori. Eso es lo que tiene que ver con el aspecto legal de esta discusión, al que Keiko Fujimori prefiere no entrar cada vez que le preguntan. Sobre el aspecto político, es decir, sobre si Alberto Fujimori va a estar en condiciones físicas o de buena salud, digamos, para candidatear, o sobre si es conveniente que lo haga, cada quien pues sacará sus propias conclusiones. Por otro lado, se confirmó esta semana la afiliación del periodista Philip Butters al partido Avanza País, días antes de que culminara el plazo para que se registre en un partido inscrito cualquier persona que quiera postular en las elecciones del 2026. Esto naturalmente ha avivado las especulaciones sobre a qué cargo podría estar interesado en postular Philip Butters. ¿Será acaso la presidencia de la República, convirtiéndose en eventual cabeza de plancha de una organización que antes tuvo como candidato presidencial a Hernando de Soto? Si ese fuera el caso, como les he comentado, Avanza País habría pasado de tener un candidato presidencial con ideas políticas liberales a un candidato con ideas políticas más bien conservadoras. Eso tendría coherencia además con otras afiliaciones a Avanza País que se han ido conociendo en los últimos días, como la del ex congresista Fernán Altuve. En esa misma línea podría interpretarse la incorporación a este partido del ex ministro de Educación del actual gobierno, Óscar Becerra, y figura más relacionada también con posiciones conservadoras, quien recordarán estuvo involucrado tiempo atrás en un escándalo por decir, al referirse a las mujeres aymaras que estaban participando en protestas con sus hijos en ese momento, que, y aquí cito textual, ni siquiera los animales exponen a sus crías. Dijo también que él creía que podrían ser mujeres que estaban, entre comillas, alquilando niños para ir a protestar, todo lo cual, por supuesto, generó bastante fastidio, digamos, y rechazo en las redes sociales. Becerra nunca se disculpó por estos comentarios, pero aquí está, al parecer, volviendo a la arena política para postular a algo. Quinta noticia, el gobierno de Estados Unidos ha denominado al Tren de Aragua como una importante organización criminal transnacional y ofrece hasta $12 millones como recompensa por información que lleve a la captura de sus líderes. El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, del Departamento del Tesoro estadounidense, ha señalado a través de un comunicado que la organización nacida en Venezuela, y esta es una cita textual, representa una amenaza criminal mortal en toda la región. De acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense, la organización tiene
como principales actividades ilegales la trata de personas, la minería ilegal, el secuestro, extorsión, comercialización de drogas ilícitas como cocaína y MDMA, etc. La expansión del Tren de Aragua ha llevado a su infiltración en diversos países de principalmente Sudamérica, donde ha establecido redes financieras transnacionales de lavado de activos a través de criptomonedas y establecido o estrechado vínculos con otras importantes organizaciones criminales, también perseguidas por Estados Unidos, como Primeiro Comando da Capital en Brasil. La denominación como organización criminal por parte del Departamento de Estado se traduce además de la recompensa ofrecida por sus líderes en que todos los bienes y participaciones en bienes relacionados con la organización que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo control de estadounidenses quedan bloqueados. De la misma forma, cualquier entidad que sea directa o indirectamente propiedad en 50% o más por alguna de las personas implicadas en la organización queda también bloqueada. Ok, una última noticia que menciono al paso antes de darle los últimos segundos del podcast a una reflexión especial. La Junta Nacional de Justicia ratificó ayer a Carmen Velarde como jefa de la RENIEC, o del RENIEC, perdón, que no era una funcionaria respecto de la cual hubiese una controversia mayor, pero dejó al voto el otro caso, el del recurso de reconsideración de Piero Corvetto para mantenerse él como jefe de la OMPE. Y este sí es un caso que genera bastante polarización en la opinión pública, aunque como les he comentado a título personal, creo que los cuestionamientos de un sector de la opinión pública hacia Corvetto objetivamente carecen de base. Ok, va la reflexión que les quería compartir al final del podcast. En el idioma inglés hay una expresión que me gusta mucho y que dice to add insult to injury. Veo que a veces se traduce mal como, entre comillas, para colmo de males, pero no es una traducción precisa, como les digo. Mejor es ir por una traducción más literal, que es algo así como añadir insulto al agravio. ¿Qué es lo que quiere transmitir esta expresión? Pues se refiere cuando alguien te está ocasionando un daño muy grande, pero no contento con eso, decide incluso burlarse en tu cara o echarle sal a tus heridas. He estado pensando últimamente en esta expresión porque eso es exactamente lo que pasaría, pienso yo, si los congresistas deciden elegir como nuevo presidente de ese poder del Estado a una persona que representa los intereses de la minería ilegal, como podría ser el caso si es que eligen, por ejemplo, a Eduardo Salguana de APP. Su nombre empieza a sonar con más fuerza para la elección del próximo presidente del Congreso. Yo normalmente no opinaría tan asertivamente sobre un caso puntual, pero sí debo ser transparente con ustedes en decirles que la influencia de la minería ilegal en la política es uno de los peligros más grandes que yo veo para nuestra democracia y que no es un riesgo en potencia, sino algo que ya está pasando si juzgamos cómo este Congreso ya está favoreciendo pues de manera muy desfachatada a los intereses de la minería ilegal. Si el acuerdo entre las bancadas mayoritarias del Congreso es que la presidencia se mantenga, la presidencia del Congreso me refiero en manos de APP, pues hay mejores cuadros en APP. Que alguien como Salguana, que no oculta pues su agenda en favor de la minería ilegal. Si la minería ilegal captura nuestra política, como ya lo viene haciendo, perdemos todo. Es darle el país servido a las organizaciones criminales que, como les he venido comentando, el Congreso ya ha venido favoreciendo. Así que aquí vale la advertencia y por favor evitemos que esto termine ocurriendo. Muy bien, eso es todo por hoy. Un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Man Group. Que tengan todos un buen fin de semana y ya nos reencontramos el día lunes. Adiós.